Venimos de 9 olas de calor, pero además para el sector agropecuario 3 sequías y además en febrero una helada atípica. Todo eso ha golpeado fuertemente el sector y nosotros quisimos saber de primera mano cómo es que esto sucedió y qué es lo que está por venir. No te vayas, que enseguida te lo contamos. Más cerca de lo que creemos. Mucho menos lejos de lo que pensamos. Lo que sucede nos pasa a todos. Más allá de la tranquera, abrimos este espacio para discutir sobre lo que nos pasa. Decíamos que realmente es difícil para todos poder llevar adelante la vida normal con todas estas olas de calor que nos dejan casi sin aire. Imagínense para el sector agropecuario que ya va por la tercera sequía, encima con una helada atípica en febrero, los cultivos están más que golpeados. Como nos va a decir en un ratito Alejandro Salomón, ingeniero agrónomo del área de extensión del INTA Río Cuarto, realmente lo que hay que tratar ahora es que no empeore la situación, pero ya más de lo que hay, mejor de lo que hay, es prácticamente imposible. Primero que nada, hablamos con él para conocer cómo es que esto sucedió, se lo esperaban, no se lo esperaban. Bueno, esto fue lo que nos dijo. Más terneros con las mismas madres y que sean más pesados. Ahora sí. Bullsync, Agrofarma. Claro, cada establecimiento productivo o cada empresa productiva tiene una estructura de siembra, de cosecha, logística, personal, que distribuyen el tiempo y en cada uno de los cultivos las horas de trabajo. Por lo tanto, en general, hay un determinado porcentaje de maíz temprano, posteriormente viene una determinada cantidad de soja a sembrar y posteriormente un maíz tardío. En la zona algunas veces una soja de segunda, que es muy raro. Esto siempre depende de la cantidad de agua que haya en el perfil, ya sea acumulada, reservada del año anterior y de la época de invierno, o de las lluvias que ocurren. Este año fue un año que nosotros pensábamos que estaba pronosticado, que iba a ser seco, pero en realidad no sabíamos las dimensiones y no sabíamos cuándo iban a ocurrir, si era una sequía paulatina o era una sequía como fue, de que empezó a llover muy tarde. Por lo tanto, los cultivos se fueron atrasando y esto hizo alterar la planificación inicial que tenía cada una de las empresas productivas. Este tercer año Niña lo que hace es que si bien las ocurrencias de las lluvias no son mucho peores que las que tuvimos anteriormente, sí en la reserva, en el banco de agua que tenemos disponible, que cada vez tiene más egresos que ingresos. Por lo tanto, nosotros estamos, ya vamos a hablar de los cultivos, pero es como estamos viviendo al día. Las lluvias que se tienen que producir son semanales, podemos decir, 30 milímetros, 40 milímetros en este estado del cultivo, porque estos últimos estadios del cultivo, estados fenológicos, tienen mayores requerimientos que los estadios iniciales, los vegetativos. Cuando recién sembramos, cuando está la planta chiquita, los requerimientos de esa planta son menores en todo casi, en nutrientes y en agua, que es lo que estamos hablando. Cuando nosotros llegamos a floración o llenado, fundamentalmente floración, es el estado crítico y nosotros decimos ahí no tiene que faltar agua y los requerimientos de cada uno de los cultivos son los máximos. Es a grosso modo, es según el cultivo, según el lote, según qué cultivo estamos hablando, etcétera, etcétera, pero podríamos, así generalizando mucho, sí, 30, porque viven al día. Lo que llueve
van a consumir de acuerdo a lo que llueve. Si no llueve esto de 30 milímetros, 40 milímetros semanales, el pronóstico es ir deteriorando el potencial marcado en los estadios de floración. Quisimos saber cómo era la situación en cada zona. El ingeniero Salomón dividió en 4 zonas el diagnóstico y nos fue contando qué fue lo que pasó con el maíz temprano, qué pasó con el maíz tardío, qué pasó con la soja, qué pasó con las pasturas. Bueno, esto fue lo que nos explicó. Por ejemplo, en nuestra zona lo planificado eran 40% del maíz hacerlo temprano y 60% hacerlo tardío. La realidad es que solo el 20, el 15 aproximadamente fue sembrado temprano y todo lo demás pasó. Ese 15 eran lotes top, que le decimos nosotros, lotes que tienen napa, que hay un aporte de napa, que fueron controlados muy bien las malezas, lotes muy fértiles y muy húmedos, que lograron, a pesar de las escasas o nulas precipitaciones, lograron tener humedad en la superficie como para realizar la siembra. Todo lo demás pasaron, en general en nuestra zona no se pasó, hay muy pocos lotes que cambiaron de destino maíz soja, sino que cambiaron de destino maíz temprano, maíz tardío. Las hojas tempranas también, digamos, las hojas de octubre, noviembre, tuvieron problemas de aborto de flores y en algunos casos de chauchas, si es que las flores fueron fecundadas, pasaron a chauchas y el estrés hídrico hizo perder esos órganos reproductivos y productivos. Las de octubre están en malas condiciones, las de noviembre están en regulares condiciones, porque ya tomaron en un estadio no tan avanzado las lluvias escasas. Por lo tanto, aguantaron un poco más, pero también tienen deteriorado, esto es un cálculo obviamente, un 40% de la producción. No tenemos que estar pensando en soja con un alto potencial de rendimiento, ojalá que sí, ojalá que me equivoque, pero lo que estamos viendo es que las hojas han perdido muchos órganos reproductivos, por lo tanto muchos granos y por lo tanto mucho rendimiento. Y después nos interesó saber, por supuesto, qué es lo que se espera, qué es lo que va a venir. Bueno, el ingeniero Alejandro Salomón, del área de extensión de INTA Río Cuarto, con quien estamos dialogando, nos explicó que hay distintas posiciones a la hora de pensar en el pronóstico, en lo que va a venir. Nos explicaba más o menos qué es lo que se está pensando y qué es lo que podría ser lo que va a suceder. Nos lo explicaba de esta manera. Hay pronosticadores que usan distintos modelos de simulación y han pronosticado ya un cambio de año niña versus un año neutro, a un año neutro. Y hay otros pronosticadores que dicen que todos los indicios que actualmente tenemos no son suficientes para aseverar, para decir concretamente que ha terminado la niña. Lo cierto es que los efectos de la niña todavía lo estamos padeciendo. Lo deseable es que la niña y lo que estamos viendo, sí puede ser que estas lluvias semanales que estamos teniendo sean un indicativo de pasar de un año niña a un año neutro, lo que sería totalmente deseable. Pero la realidad es que ya los cultivos tienen determinado el potencial de rendimiento. El potencial de rendimiento se da en las primeras etapas hasta floración, incluida la floración, del cultivo que sea, de maíz, de soja o de otro cultivo, la floración es determinante. Y porque los momentos de mayores requerimientos hídricos son en floración. Por lo tanto, el potencial de rendimiento está marcado. Lo que nos queda
e ir deteriorando la condición, por la condición que sea, por la causa que sea, ya sea ataque de insecto, falta de recursos nutricionales, nutrientes, o falta de agua, que es la que más estamos haciendo hincapié en este momento. Por lo tanto, si todo sigue bien, las pérdidas de rendimiento van a seguir marcadas como te lo comuniqué. Si las condiciones no son las esperadas o no son las deseadas, la condición va a ir deteriorándose y las pérdidas pueden ser mayores. El productor Agroinsumos, semillas, agroquímicos, biológicos. Silobolsas. Distribuidor oficial AGESID. El productor. El valor de un compromiso. Y así llegamos al final. Por supuesto, sabemos que el productor agropecuario, más allá de la sequía, más allá de los golpes del clima, siempre tiene ese espíritu resiliente que lo lleva a hacer lo que mejor sabe hacer, producir de la mejor manera posible. Y a veces no son suficientes ni siquiera 3 sequías para tirarlo abajo. Por eso es que muchos siguen en pie a pesar de que vienen siendo muy golpeados. Llegamos de esta manera al final y por supuesto muy agradecidos siempre porque estés ahí del otro lado. Sabés que nos encontrás con toda la información en nuestra página web sruralrc.org y la semana que viene, claro, nos reencontramos.